el umbral del horror. El hombre lagarto. El hombre lagarto se describe típicamente como una criatura bípeda, de alrededor de 2 a 2.5 metros de altura, con piel escamosa de color verde, ojos rojos y 3 dedos en cada mano y pie. Se le atribuyen habilidades para nadar rápidamente y moverse tanto en tierra como en el agua. Los testigos también han reportado un olor fuerte y desagradable asociado con la criatura. Es una criatura que supuestamente habita en los pantanos del condado de Lee, Carolina del Sur, Estados Unidos. El primer informe notable de un avistamiento ocurrió en 1988, cuando Christopher Davis, un joven de 17 años, afirmó haber sido atacado por una criatura grande, bípeda y escamosa mientras cambiaba una llanta pinchada cerca del pantano de Skeppore. Su historia atrajo la atención de los medios y pronto otros residentes locales comenzaron a reportar avistamientos similares. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de personas que afirman haber visto al hombre lagarto o encontrar huellas inusuales y daños inexplicables a la propiedad, como arañazos profundos en automóviles. Aunque las autoridades realizaron varias investigaciones, no se encontró ninguna evidencia concluyente de la existencia de la criatura. El Kraken. Es una legendaria criatura marina gigante que se dice habita frente a las costas de Noruega y Groenlandia. Las primeras menciones del Kraken aparecen en textos escandinavos del siglo XIII, donde se describe como un monstruo marino enorme que atacaba barcos y arrastraba a los marineros al fondo del océano. Los informes más famosos provienen de marineros noruegos que afirmaban haber visto tentáculos gigantes emergiendo del agua. El Kraken se describe comúnmente como una criatura marina gigante, similar a un calamar o pulpo, con tentáculos enormes capaces de envolver y hundir barcos. Algunas descripciones lo presentan como un ser tan grande que podría confundirse con una isla. En los relatos, el Kraken es temido por su tamaño colosal y su capacidad para crear remolinos devastadores al sumergirse en el océano. Aunque no hay evidencia científica de la existencia del Kraken, algunos creen que los avistamientos podrían haberse inspirado en calamares gigantes reales que pueden alcanzar longitudes de hasta 13 metros. El naturalista sueco Carl von Linné incluyó al Kraken en su primer libro de taxonomía, Systema Naturae, en 1735, considerándolo un cefalópodo gigante. A lo largo de los siglos, los relatos del Kraken han inspirado numerosas obras de literatura, arte y cine, consolidando su lugar en la mitología marina. El Mokele-mbembe. Es una criatura legendaria que se dice habita en los ríos y pantanos de la cuenca del Congo en África Central. Se describe generalmente como una criatura grande, de cuello largo y con un cuerpo similar al de un elefante, pero con una cola larga como la de un reptil. Algunos lo comparan con un saurópodo, un tipo de dinosaurio herbívoro de cuello largo. Según los testimonios, la criatura es semiacuática y habita en los ríos, lagos y pantanos densamente arbolados. Los lugareños atribuyen la destrucción de vegetación ribereña y árboles derribados a la actividad del Mokele-mbembe. El nombre Mokele-mbembe significa el que detiene el flujo de los ríos en Lingala, un idioma local. Las primeras menciones provienen de relatos de misioneros y exploradores europeos a principios del siglo XX, quienes informaron haber escuchado historias de una criatura similar a un dinosaurio de los lugareños. Varios criptozoólogos y exploradores han organizado expediciones al Congo para buscar al Mokele-mbembe, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente. Los informes varían, pero la mayoría describe a la criatura como un gran reptil de cuello largo que vive en el agua y se alimenta de plantas. El hombre búho de Mauna. Se describe como una figura humanoide de gran tamaño con características de búho, incluyendo plumas, alas grandes, ojos rojos brillantes y garras afiladas. Se dice que mide alrededor de 1.80 metros de altura y tiene una envergadura de alas considerable. Los testigos a menudo informan que la criatura emite un chillido agudo y que tiene un comportamiento intimidante.
Es una criatura mítica que se dice habita en los alrededores de la iglesia de Maunam, en Cornwall, Inglaterra. Los primeros informes aparecieron en 1976 cuando dos niñas, June y Becky Mallon, afirmaron haber visto a una figura parecida a un búho gigante con ojos rojos brillantes y garras mientras jugaban cerca de la iglesia. Su padre, un profesor universitario, investigó el área y afirmó haber encontrado señales de una gran criatura. Desde entonces, ha habido otros informes de avistamientos del hombre búho en la misma área, aunque los avistamientos han sido esporádicos. La historia ha capturado la imaginación de los lugareños y ha sido objeto de varias investigaciones por parte de criptozoólogos y entusiastas de lo paranormal. El Wendigo se describe como una criatura alta y delgada, con piel pálida y estirada sobre sus huesos, ojos hundidos y brillantes, y dientes afilados. En algunas versiones, se dice que tiene astas como un ciervo y emite un olor a muerte y descomposición. Es conocido por su insaciable hambre de carne humana y su capacidad para imitar voces humanas para atraer a sus víctimas. Según la leyenda, una vez que una persona se convierte en Wendigo, nunca puede saciar su hambre, creciendo continuamente en tamaño pero nunca satisfaciéndose. Es una criatura del folclore de los pueblos indígenas de América del Norte, especialmente de los algonquinos. Según la leyenda, el Wendigo es un espíritu malvado que habita en los bosques y está asociado con el invierno, el hambre y el canibalismo. La historia ha sido parte de las culturas nativas durante siglos, con numerosas variaciones en las diferentes tribus. Es descrito como un ser humano transformado por el canibalismo, que se convierte en una criatura monstruosa y siempre hambrienta. Las historias sirvieron como advertencia contra el canibalismo en tiempos de escasez extrema. En el siglo XIX y principios del XX, los relatos de avistamientos del Wendigo se mezclaron con informes de personas que sufrían psicosis de Wendigo, un trastorno cultural que implicaba un deseo insaciable de carne humana. Muchas gracias por vernos, déjanos tu comentario qué te parecieron estas historias, no olvides suscribirte y dejar un like, hasta pronto.